Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En el avance del juicio político en contra del presidente de la República, ayer fue segundo día de comparecencias en la Comisión de Fiscalización y el principal testigo de la oposición en este juicio político no asistió. Se trataba del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, quien se excusó de asistir con el argumento de que la comisión no es imparcial. A la par también se ha escuchado voces de la oposición que dicen, ya no se refieren a los argumentos del juicio político, curiosamente, sino que llaman a muerte cruzada desde la Asamblea. ¿Cómo vemos todo esto que está sucediendo? Asambleísta, bienvenido, gracias por estar con nosotros, le escuchamos. Buen día, Verónica, para usted y por supuesto un fuerte abrazo para las personas que nos miran y nos escuchan esta mañana. A ver, esto es sin duda alguna una cantinflada más del juicio político. Al final no pueden demostrar absolutamente nada. Su principal testigo se excusa de estar en las comparecencias porque obviamente ha quedado claro que lo único que buscan ellos es sacar al presidente de la República a toda costa. Han utilizado mentiras, memes, tweets falsos y el momento de presentar las pruebas, el asambleísta Cuero el día de ayer curiosamente dice que ellos no tienen por qué demostrar el peculado del presidente de la República. Esto es completamente absurdo. O es desconocimiento del debido proceso de la ley orgánica de la función legislativa, o definitivamente, la verdad, han caído en tanta desesperación que se dan cuenta que no tienen nada para demostrar, que piden ayer la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional. Esto nos deja a los ecuatorianos un sinsabor, pero al mismo tiempo una transparencia de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Ciertas fuerzas políticas, ciertos grupos políticos, lo único que buscan es hacerse del poder y en su desesperación han cometido tantos errores que al final todo eso está saliendo a la luz. Bueno, bastante complejo lo que está sucediendo y sí, lo que dice el asambleísta Jorge Pinto es una realidad porque ya hay asambleístas que dicen que, bueno, no importa los argumentos del juicio político, ya no importa el dictamen de la Corte Constitucional, sino que hay otras cosas por las cuales se debe destituir al presidente de la República. Eso deja ver claramente sus intenciones. Lamentable que esto suceda en la asamblea, Jorge, y qué opciones tiene desde la bancada del Acuerdo Nacional, desde Creo. ¿Cómo ven toda esta situación y qué opciones de gobernabilidad, de salir adelante del país? Porque más allá del juicio político, ¿qué va a pasar con el país? Los problemas continúan, Jorge. Verónica, la Asamblea Nacional no ha sido un aporte para la gobernabilidad, no ha sido un aporte para los avances. No nos olvidemos que desde el día uno las intenciones han sido sacarle al presidente de la República. Han bloqueado temas de ley tan importantes como el de inversión. Increíble, pero la verdad es eso, que no les interesa el bienestar de los ecuatorianos. Lo único que les interesa es regresar al país y dividírselo como que fuera un pastel. En eso tenemos claro el panorama y claro, nosotros estamos conversando con todos aquellos, los asambleístas, que sensatamente se están dando cuenta de que este juicio político es simplemente una artimaña por ciertos líderes, que incluso muchos de ellos están fuera del país o por los techos, para regresar a vivir impunemente y disfrutar de lo que se llevaron del Ecuador aquí nuevamente. Esto está claro. Hay asambleístas que fueron engañados, que saben que le apoyaron un juicio político a través de memes, de tuits falsos, de mentiras, de cantinfladas, de todo un show que se armó en la Asamblea Nacional para tratar de acusar al presidente de la República de algo que hoy a ellos mismos ya no les interesa, de algo que hoy ellos mismos han dicho que no es necesario fijarse o tener pruebas sobre el peculado. De hoy que lo que dicen ellos que no importa el motivo ni cómo sacar al presidente de la República. Escuchaba ayer yo a un asambleísta de Pachacuti que decía que otra asambleísta, no se dio el nombre, que otra asambleísta de UNES le había dicho de que si no se logra sacar al presidente de la República a través del juicio político, van a sacar las cárceles a las calles. Esto es inaudito, pero parece que todo está fríamente calculado. Por un lado, el terrorismo del señor Issa, pretendiendo sacar a las calles, utilizando a sus hermanos indígenas para crear caos y terrorismo. Por otro lado, el crimen organizado, amedrentando todos los días a los ecuatorianos con bombas, con amenazas de bombas, con masacres. Y por otro lado, la facción política, que sin duda alguna parecería que están trabajando en conjunto, tratando de sacarlo al presidente de la República. Pero cuando cometen tantos errores, cuando no tienen argumentos, incluso se levantan
públicamente a decir que no es necesario probar la culpabilidad del presidente de la República. Esto, la verdad, nos deja mucho que desear de la Asamblea Nacional. No está a la altura de lo que necesitan los ecuatorianos. La Asamblea Nacional debe dedicarse a fiscalizar, a legislar, y si existen leyes que ya están sobre el tapete, tratar de reformarlas para el bienestar de los ecuatorianos. Pero eso no ha sucedido. La Asamblea desde el inicio ha sido un traspié para el desarrollo de nuestro país. Es lamentable la actuación de la Asamblea y sí, eso también demuestra los números de aceptación que tiene. Amigos, conversamos con el asambleísta, creo, Jorge Pinto, y ante esta situación que mientras se está dando el juicio político contra el presidente de la República, también sorprendió ayer un comunicado oficial que publica la bancada de la Revolución Ciudadana, del correísmo, y mencionan entre algunas cosas ante la falta de sentido común, dice el presidente, que cuidando su buen nombre no admite estar imposibilitado en todos los sentidos para trabajar en beneficio de la clase social que no sea la propia, ante la grave crisis del Ejecutivo, etcétera. Menciona que se debe como una salida constitucional y ante esta, como respuesta ante una grave crisis política y conmoción interna, la muerte cruzada. Vuelven a mencionar esto de la muerte cruzada. No especifican si desde la Asamblea, aunque bueno, esa posibilidad se ha agotado, o desde el Ejecutivo, pero están llamando a la muerte cruzada mientras impulsan a la par un juicio político en contra del presidente. ¿Cómo tomar esto, asambleísta? A ver, ellos definitivamente no respetan la ley, no les interesa seguir el debido proceso, así que no me extrañaría que estén hablando de la muerte cruzada desde la Asamblea, a pesar que legalmente ya no se la puede utilizar. Pero por otro lado, que no se desesperen tanto. El presidente de la República sí tiene esa facultad y sin duda alguna será de última ratio, será lo último que se utilice porque el presidente de la República es un demócrata, pero si quieren venir a arremeter en contra de la estabilidad de los ecuatorianos, no han permitido gobernar durante estos 2 años como se tenía que hacer, y hoy quieren ellos adueñarse nuevamente del poder. Definitivamente el presidente de la República la puede utilizar y es completamente constitucional, pero no nos olvidemos que ya salió a decir el señor Issa que si eso sucede saldrán a las calles y que no permitirán eso porque sería una dictadura, y se olvidan que eso está en la Constitución de la República y que lo único que hace eso es adelantar las elecciones, un proceso que duraría más o menos 6 meses. Durante estos 6 meses, el presidente de la República tendrá que gobernar vía decreto, y los decretos económicos tendrán que ser consultados a la Corte Constitucional, así que no sé cuál es el temor que ellos tienen, pero por otro lado, yo creo que están pensándolo 2 veces, porque yo creo que en esos 6 meses el Ecuador se va a dar cuenta que se puede gobernar mejor sin Asamblea Nacional. Y ese es el temor que ellos tienen, y por supuesto, yo siendo asambleísta y me da mucha vergüenza propia decir que esta asamblea no ha estado a la altura de los ecuatorianos cuando existen asambleístas que ni siquiera se los conoce, asambleístas que lo único que han hecho es levantar la mano para tratar de golpear al presidente de la República y a este gobierno. Pero también existen asambleístas responsables que van a trabajar, que están interesados en el bienestar del país. Y tengo que aceptarlo. Existen asambleístas responsables de absolutamente todas las bancadas. Yo no puedo arremeter en contra de todos los asambleístas de UNES, por ejemplo. En UNES también hay asambleístas que, por ejemplo, no están de acuerdo ni con la muerte cruzada ni con desestabilizar al gobierno. Que no lo puedan decir públicamente por el temor que existe de sus coidearios, eso es otra cosa. Pero existen asambleístas responsables en la bancada de UNES, en la bancada de Pachacuti, en la de la Izquierda Democrática, sin duda alguna, en la bancada de los socialcristianos también, de los independientes y por supuesto en la bancada del Acuerdo Nacional. Esperamos que esta coalición de asambleístas que sí buscamos el bienestar para nuestro país evite la censura del presidente de la República cuando no existe ni una sola prueba y podamos avanzar, porque el país lo que necesita es que los políticos por primera vez quizás en la historia se sienten y entendamos de que si no nos ponemos de acuerdo, estamos entregándole nuestro país al crimen organizado que hoy por hoy se está fortaleciendo, porque los únicos que salen ganando de esto son precisamente ellos. Muy importante. Y asambleísta, respecto a lo del juicio político, ¿qué cree que sucede respecto a los votos? Digamos que ya esto va al pleno y se ha dicho que quizás no existan los votos. ¿Usted cómo ve la situación actualmente? No tienen los votos, eso puede estar seguro, por lo menos por el momento no tienen los votos. Hay asambleístas que, insisto, se han dado cuenta de que fueron engañados para apoyar en un inicio el juicio político, luego ni siquiera firmaron el pedido de juicio político, y hay otros que firmaron y que hoy lo están pensando 2 veces, porque claro, los que levantan la voz, quienes son los que más gritan en la Asamblea Nacional,
no han podido demostrar absolutamente nada en contra del presidente de la República. No tienen una sola prueba. Tanto es así, insisto, que salen a decir que no es necesario demostrar la culpabilidad del presidente de la República. Pero por otro lado, también se ven utilizados por quienes dicen representar, por ejemplo, a nuestros hermanos indígenas. El señor Isa, yo no sé qué hace en la Conayo, no sé qué hace en Pachacuti. Ya se han dado cuenta muchas facciones de nuestros hermanos indígenas y se dan cuenta que él es una persona servil al correísmo, servil a esa línea política y que básicamente lo que está haciendo él es apoyarles para abrir el camino de que regresen a apoderarse del poder. Mire qué es lo que pasa si vamos a elecciones adelantadas. ¿Quién tiene la capacidad económica para hacer una campaña presidencial para un solo año, ¿no? Porque sería por un año, 3 meses aproximadamente. Quienes se llevaron todo lo del país. ¿Quiénes pueden pensar en presentarse para la Asamblea Nacional, por ejemplo, para ser asambleístas por un año o 3 meses? Quienes tienen esa capacidad económica para hacerlo. Y por supuesto, quienes la tienen son los que se han llevado todo lo que pudieron llevarse y los que quieren regresar para llevarse lo que falta. Gracias, asambleísta. Entiendo que tenemos que terminar. Usted tiene compromisos por cumplir, así que lo liberamos. Gracias a Jorge Pinto, asambleísta de Creo, por estar con nosotros conversando en esta mañana sobre la situación política del país y el avance del juicio político al presidente de la República. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.